Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Para el católico, el sacerdote, pues, es un ministro de Dios, debidamente ordenado por su obispo, ¿verdad? Nuestro obispo, pues, trae esa sucesión apostólica y por ende, ese ministro ordenado, en ese caso el sacerdote, pues, lleva esa sucesión apostólica también. Y el sacerdote se convierte en un verdadero ministro de Dios. Vienen de los apóstoles, ¿verdad? Nuestros sacerdotes, nuestros obispos y por supuesto el Santo Padre. La dificultad que podemos encontrar en los ministros protestantes es que no lo enviaron absolutamente nadie, sino que ellos se autoenviaron y ellos se autonombraron. O sea, ellos no tienen la potestad dada por Dios. El poder que pueda tener un pastor protestante, ya sea en oración o realizando un exorcismo o pidiendo por la sanación de algún feligres, pues es el mismo poder que puedo tener yo o puedes tener tú. Que a un pastor protestante lo oye Dios, por supuesto que lo oye. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Pero diferente es ir con la potestad de Dios que ir sin ella. Si vemos, por ejemplo, un billete falso y un billete auténtico, aunque la copia sea exacta, uno de los dos, pues, mediante el banco, pues, se dará cuenta de que uno de los dos, pues, falla en algo, ¿verdad? Uno tiene el sello, tiene el valor que le da el banco y le da el Estado, pero el otro billete, por muy parecido que sea al auténtico, pues no tiene detrás, pues, la autoridad del Estado, ¿verdad? Para poder circular por el país y por lo tanto usarlo. Pues de igual manera, aunque un pastor protestante trate de pasar por un ministro de Dios, pues no lo es. Es una persona que bien puede predicar el Evangelio, pero no tiene detrás la autoridad que dejó nuestro Señor Jesús. Y aquí vamos a dar algunas diferencias entre un sacerdote católico y un pastor protestante. Por ejemplo, el sacerdote católico, perdón, es elegido por Dios y es sacado, es entresacado de entre los hombres. Así lo dice Hebreos en el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está constituido a favor de los hombres en los que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad. A causa de ella, debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos, y nadie se atribuye este honor sino el que es llamado por Dios, como a Aarón. Vean la última frase de Hebreos capítulo 5, en el cual pues nadie se atribuye este honor. O sea, nadie que sea sacerdote y esté debidamente ordenado se puede atribuir el honor de ser ministro de Dios. Por otra parte, el pastor protestante no es llamado por Dios, es elegido por la comunidad, tiene cierta inclinación a las cosas de Dios, pero en ningún momento es Dios quien lo llama. Es el mismo pastor quien elige ese camino. Además, un protestante no tiene el estatus, digámoslo así, como persona consagrada. No es consagrado. Por otro lado, el sacerdote católico es otro Cristo, dotado por Dios a través del sacramento del orden con el poder de perdonar pecados en virtud de San Juan capítulo 20,
versículo del 19 en adelante. A quienes le perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quien se los retengáis, les son retenidos. Un sacerdote católico consagra la sagrada hostia, la Eucaristía, como el Señor ordenó en San Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Ningún pastor protestante tiene el poder, la autoridad para perdonar pecados en nombre de Jesús. Tampoco tiene el poder para convertir un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, porque no es una persona que ha sido consagrada mediante el sacramento del orden. Por otro lado, el pastor protestante, aun siendo buen cristiano, representante de la comunidad, no tiene ningún poder sobrenatural, pues no ha recibido el sacramento del orden. Se orienta principalmente a la predicación y a hacer servicios de caridad. Hasta ahí todo lo entendemos, ¿verdad? El sacerdote católico, por otro lado, es célibe en el rito latino, ¿verdad? Entregado totalmente a Dios en cuerpo y alma, y a semejanza del Señor, ¿verdad? En el cual dijo San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 en adelante, dice San Pablo a los de Corinto: os quiero libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Recordemos que sí hay sacerdotes católicos que están casados de rito oriental, ¿verdad? En diferentes ritos sí existe el matrimonio en el sacerdote católico, siempre que haya sido casado antes de recibir el orden sacerdotal. Si antes recibió el orden sacerdotal, entonces ese sacerdote no podría casarse después. Pero sí existen sacerdotes católicos que se casan. Por eso que no digan los hermanos no católicos que la Iglesia católica prohíbe el matrimonio, sino que en el rito latino, pues la Iglesia pues no observa el matrimonio dentro del sacerdocio. Por otro lado, el pastor protestante sí puede casarse, y su corazón y su tiempo está dividido entre las cosas de Dios y su familia. Por otro lado, el sacerdote católico vive en castidad perfecta, obediencia y pobreza, a imitación de nuestro Señor Jesús. El pastor protestante, por otra parte, ha de vivir algunas virtudes cristianas en general, pues como cualquier cristiano, como tú y como yo, ¿verdad? Buscando la santidad a pesar de las múltiples taras que tenemos. Un pastor protestante no es más que un laico que se dedica a la evangelización. No ha recibido el orden sacerdotal y no tiene ningún poder sobrenatural dada al ministerio del sacerdocio para perdonar pecados o celebrar la Santa Eucaristía. Aquí te he dejado varias diferencias y me gustaría que me dejaras en los comentarios, pues, algunas diferencias que tú hayas observado entre un sacerdote católico y cualquier pastor protestante. Déjame tu like, ¿verdad? Y comparte este video. Dios te guarde, Dios te bendiga.